Además de la guerra desatada por Rusia en Ucrania, ahora se suma la guerra por la independencia energética de Europa del gas soviético. Pero las apuestas se pusieron más duras cuando Vladimir Putin lanzó la exigencia a la Unión Europea de que a partir de este 31 de marzo tendría que pagar su gas en la moneda rusa, es decir, en rublos. ¿Qué ha pasado entonces con la exigencia de Putin y a qué se encamina? Te lo cuento en lo sucesivo de este informe. Pongámonos entonces en contexto para analizar qué pasará con la nueva exigencia de Moscú y cuáles serán sus consecuencias. Con las negociaciones para el cese de la invasión que se están produciendo en estos momentos en Turquía, entre Rusia y Ucrania, podríamos pensar que esta sería una salida digna o una escapatoria del desastre para el líder de la Federación Rusa. Igualmente se están presentando varias situaciones. La primera es que si Vladimir Putin continúa con su ofensiva o logra entrar a Kiev para ponerle la mano encima a Zelensky, o definitivamente no lo va a conseguir. Y no lo va a conseguir sencillamente porque su estrategia militar no le dio resultado y no estaba ganando esta guerra a pesar de haber destruido a casi todo el país. Y la segunda es que es absolutamente necesario que Putin acepte negociar con Ucrania, porque Rusia está terriblemente golpeado por las sanciones de Occidente y la economía rusa no aguanta una sanción más, y esa es la gran verdad. Bien, lo que acabo de exponer sería el mejor escenario, pero desafortunadamente no va a ser así. Putin está reacomodando sus fuerzas e intentará de nuevo llegar a Kiev, y ese es su más grande objetivo. ¿Conseguirá entonces Putin arrodillar a Alemania presionando para que Berlín le pague en rublos? Lo estaremos analizando en los párrafos siguientes. Nuevamente, te damos la bienvenida a nuestro canal, Periodismo Objetivo Magazine News, y es un verdadero gusto que nos acompañes en este informe. Si crees que este tema es de tu interés y que otras personas deben enterarse de lo que está sucediendo, comparte este informe en tus redes sociales y también con tus allegados y amigos. Y si es tu primera vez en nuestro canal, no olvides suscribirte, darle a me gusta y tocar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos programas. Bien, y voy a decirlo con mucha claridad, la llamada operación especial de Vladimir Putin resultó ser una completa pifia. Putin se pifió y las consecuencias para la economía rusa en los años venideros le estarán pasando factura y muy costosa. Entonces, aquí la pregunta es, ¿será cierta la voluntad del Kremlin para llegar a un acuerdo de paz? Lo pongo en duda y te voy a decir por qué. Cuando Rusia invadió Ucrania se creía ampliamente que esperaba una victoria fácil sobre su vecino. Por ahora Rusia tiene poco que mostrar y mucho de qué avergonzarse, por la que ha llamado una operación militar especial, a la que también el Kremlin llamó una operación quirúrgica, que de quirúrgica no tiene nada, porque sus fuerzas se han empantanado en combates principalmente en las franjas del norte, la del este y del sur de Ucrania, y han descubierto que su vecino está mucho más organizado y mejor equipado de lo que esperaban. Y una operación quirúrgica no destruye o no llega a destruir más del 90% de la infraestructura civil, incluidos edificios residenciales. Las fuerzas rusas se han apoderado de una sola ciudad, la ciudad de Kherson, pero incluso esa ocupación parece inestable, porque las fuerzas ucranianas están lanzando una contraofensiva para retomar el puerto del sur. Se han visto movimientos similares en otras partes de Ucrania y los funcionarios ucranianos afirman que sus fuerzas están organizando un número cada vez mayor de contraataques. Lo otro es que a Putin no se le puede creer absolutamente nada, pues incluso sus negociadores dijeron que las tropas rusas se replegaban de Kiev y abandonaban la ofensiva contra la capital, dizque para crear confianza en las negociaciones, pero los bombardeos continúan. Entonces, ¿qué es lo que pretende Vladimir Putin? ¿Quiere seguir engañando al mundo? Desafortunadamente, y esto tengo que decirlo, Putin no se va a detener así por así y seguirá con su ofensiva. Ambos países están devastados
Por un lado, Rusia sufre el golpe de las sanciones y la pérdida de vidas humanas y equipos militares, mucho más significativas que Ucrania, mientras que Ucrania tendrá que ser reconstruido casi que por completo, y eso costaría alrededor de 60.000 millones de euros, con la gran ventaja de que recibiría ayuda de la Unión Europea, del Reino Unido y de los Estados Unidos. Y me atrevo a decir que Rusia no podrá levantarse pronto de esta grave crisis económica. Vladimir Putin ha dicho que quien quiera comprar sus hidrocarburos tendrá que hacerlo en rublos, refiriéndose a los países de la Alianza Occidental, algo que ya Europa rechazó de tajo. Ahora, esta última parte no está en la negociación que se adelanta en Estambul. ¿Por qué? Porque se dio inicio a una guerra económica que busca restarle capacidades financieras a Putin. Además, el líder ruso, con su exigencia de que quien quiera comprarle su petróleo tendrá que pagarlo en rublos, intenta varias cosas. Una de ellas es obligar a Alemania a poner en circulación la moneda rusa para quitarle espacio al dólar norteamericano. Y eso va a estar muy difícil. Y la otra es que con esto dividiría a Alemania del resto de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Dicho lo anterior, entonces tengo la siguiente pregunta. ¿Está dando Vladimir Putin 2 pasos atrás para tomar un nuevo impulso? Lo más probable es que sí. El líder ruso es un mal perdedor y justo en estos momentos el mundo occidental y los demás gobiernos democráticos están diciendo que Putin está perdiendo esta guerra y eso lo tiene furioso. Así que creo que esto aún no ha terminado y el jefe del gobierno ruso pondrá en marcha su plan C. Cuando aparentemente hizo una retirada de Crimea en febrero, la hizo para unos días después enviar tropas al Donbass, con la excusa de que esos contingentes entrarían a los territorios separatistas para garantizar la paz. Pero entonces, el 24 de febrero, lanzó su primera ofensiva invasora contra Ucrania, cuando llevaba semanas desmintiendo los informes de inteligencia norteamericanos que señalaban la inminente invasión. Y en esta oportunidad puso en marcha su plan B, llamada Operación Especial. Y te puedo asegurar que viene la ejecución del plan C. Con un líder como Vladimir Putin, no se puede estar seguro de que cumplirá su palabra. Con el anuncio de la venta de sus hidrocarburos en rublos, el líder ruso también intenta recuperarse del golpe que ha empezado a recibir por cuenta de la disminución paulatina de la dependencia energética de toda Europa, y eso no tiene vuelta atrás. Ni Alemania, que es el más dependiente del gas ruso, ni ningún otro país pueden dar un paso atrás. Y es que la verdad es que Vladimir Putin no está en condiciones de imponer exigencias, porque es más, esto suena a chantaje. Y de acuerdo con Christian Lindner, el ministro de Finanzas alemán, Putin debería pensar en las consecuencias de pedir pagos de sus hidrocarburos en rublos. Y abro comillas. Estamos completamente en contra de cualquier tipo de chantaje, dijo este lunes el ministro de Finanzas de Alemania. La dependencia de Europa de la energía rusa ha impedido que el bloque imponga un embargo petrolero a Moscú como parte de sus sanciones más amplias al Kremlin. Y cierro comillas. Esto contrasta, obviamente, con la decisión de la Casa Blanca que prohibió las importaciones de petróleo y gas rusos. Nos negamos a ser chantajeados por Rusia, dice el ministro de Finanzas alemán. Alemania tiene un consejo para el presidente ruso Vladimir Putin. Piense en las consecuencias de pedir pagos de energía en rublos. El líder ruso dijo la semana pasada que se pediría a las naciones antipáticas que pagaran su gas natural en rublos, lo que provocó un aumento inmediato en los precios del gas en toda Europa. Al solicitar pagos en la moneda rusa, en lugar de dólares o euros, como está pactado, Putin busca apuntalar el valor de los rublos que se habían hundido tras la invasión rusa a Ucrania. El dólar estadounidense ha subido casi un 13% frente al rublo ruso desde el 24 de febrero, cuando Rusia comenzó su invasión, después de subir un 85% a principios de marzo. Estamos completamente en contra de cualquier tipo de chantaje. Estos tratados se basan en euros y dólares estadounidenses, por lo que sugerimos que las empresas del sector privado
paguen a Rusia en euros o dólares, dijo Lindner el lunes pasado. Si Putin no está dispuesto a aceptar esto, entonces está abierto para pensar en las consecuencias, agregó. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz dijo la semana pasada que pagar el petróleo en rublos o el gas sería un incumplimiento de contrato, y los funcionarios italianos también dijeron que no pagarían en rublos, ya que hacerlo ayudaría a Rusia a evitar las sanciones occidentales por su invasión a Ucrania. No obstante, las tensiones sobre los pagos futuros podrían interrumpir el flujo continuo de gas natural desde Rusia a Europa, porque es apenas obvio que la soberbia del jefe de Estado ruso lo llevará con toda seguridad a cerrar los oleoductos. La dependencia de la región de la energía rusa ha impedido que el bloque ponga un embargo petrolero a Moscú, como parte de su régimen de sanciones, obviamente en contraste con lo que ha dicho la Casa Blanca y el Reino Unido. La Unión Europea ha dicho que revisará su enfoque de la energía rusa y reducirá su dependencia de larga data. Un plan presentado a principios de este mes sugería reducir las importaciones de gas ruso en 2/3 antes del fin de este año. Encontraremos soluciones. Estamos trabajando para depender menos de las importaciones rusas, y si Putin decide cortar sus suministros, tendríamos que ser aún más rápidos para ser independientes de Rusia, dijo Linde. La región ahora está luchando para obtener su energía de otros lugares. Estados Unidos, por ejemplo, anunció el viernes un nuevo acuerdo con la Unión Europea para suministrar al bloque 15.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado este año. Y aquí quiero decir que Ucrania le advirtió a Alemania con tiempo sobre la construcción del sistema de transporte de gas desde Rusia hasta Alemania, llamado Nord Stream 2. Y uno de los culpables de que hoy Alemania dependa del gas ruso es este hombre llamado Gerhard Schröder. Pasemos ahora a hablar sobre el pago de los hidrocarburos rusos en rublos. Los expertos dicen que desde el petróleo hasta el trigo se verían afectados por esta medida. ¿Qué le espera entonces a Occidente si Rusia solo acepta pago en rublos? El Kremlin se alistaba para presentar este jueves 31 de marzo de 2022 un plan con el que pretende exigir que todos los pagos por las compras de sus hidrocarburos se hagan en rublos y no en dólares o euros. Europa, muy dependiente del suministro de gas ruso, comienza entonces a barajar los peores escenarios. La razón, muy sencilla. Moscú está presentando este jueves un plan para que los importadores de sus energéticos le paguen en rublos. Una norma que incluso está pensando extender a otros productos básicos como fertilizantes y alimentos, de los que Rusia es un proveedor mundial clave. Al declarar la alerta temprana, el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, aseguró que si Rusia detuviera sus entregas de gas y petróleo, podremos manejarlo, pero obviamente habrá consecuencias, como precios altos o ciertas restricciones. ¿Caerá entonces Europa en la trampa de los rublos de Vladimir Putin? El tema estaba en primer lugar en la agenda europea de este miércoles, a la espera de los próximos anuncios del Kremlin. Francia aseguró que tiene suficiente gas para pasar lo que queda del invierno y que se prepara para todos los escenarios, y Reino Unido insiste en que bajo ninguna circunstancia pagará en rublos. A su turno, el gobierno de Italia se declaró a la espera de que Gazprom, el gigante ruso de gas, se pronuncie antes de declarar cualquier alerta, una opinión similar a la de los Países Bajos, que tampoco planea activar ningún plan de crisis hasta que se encuentre ante un verdadero racionamiento. En medio de las diferentes posiciones, en lo que sí coinciden los países es en que se necesita que los ciudadanos y las empresas reduzcan al máximo el consumo de gas. Estamos en una situación en la que cada kilovatio hora de energía ahorrado ayuda. Y es por eso que también quiero usar esta declaración de alerta temprana para hacer un llamado a los industriales y consumidores privados para que nos ayuden ahorrando gas y energía en general, recalcó el ministro de Economía alemán. Pero, ¿por qué hay tanta polémica por la exigencia de Rusia de pagar en rublos?
La intención de Moscú de que los países paguen por sus productos en rublos complicaría a sus clientes principalmente europeos, que hoy están pagando el 60% de esos hidrocarburos en euros y en dólares. Los importadores tendrían que encontrar un banco que les cambiara euros por rublos, una labor que podría ser muy engorrosa, porque algunos bancos de ese país han sido bloqueados, eliminados del sistema SWIFT de pagos internacionales. Entonces, ¿qué ocurrió en las últimas horas? Vladimir Putin decidió exigir el pago en rublos. Entonces, hay dos situaciones. La primera es la negativa de Alemania, Italia y Países Bajos de no aceptar el chantaje. Y la segunda, varios de sus bancos no tienen la suficiente cantidad de rublos para realizar las transacciones. Esto demuestra que la economía rusa es muy pequeña y que no puede enfrentarse a la economía de Occidente. Y por hoy no es más. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del Todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa.